Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, es un gozo, es un privilegio, es una maravilla poder estar juntos para buscar al Señor, para conocer más la palabra, para caminar juntos en ella, para poderla aplicar y enseñar a otros. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias porque nos permites, Señor, conocer más de tu palabra. Queremos que nos hables a través de la autoridad que vamos a hablar, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque podemos seguir adelante. Fíjense que estamos en Mateo, capítulo 21, en el versículo 23. Y dice así, del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Y respondió Jesús y les dijo, yo también les haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante. Vemos otra vez la oposición. Vemos, cuando vino otra vez al templo, los sacerdotes se acercaron para ver qué enseñaba. Entonces vemos cómo sus oponentes, los religiosos, llenos de justicia propia, líderes civiles como los ancianos, todos los acontecimientos de esa parte, como también el discurso en el Monte de los Olivos, aparentemente tuvieron lugar el martes. Una rápida lectura de esta escritura le abre a uno los ojos en cuanto a la gran tragedia y problemas de quienes se autojustifican. Hay tanta gente que se siente tan justo y dice, bueno, yo hago esto por esto, y se autojustifican, pero persisten en la incredulidad. No le dan puerta al Señor, no le dan cabida al Señor. Cristo fue vigoroso, muy vigoroso al atacar la justicia propia. Libró un ataque sostenido, no dejando dudas de que la persona que continúa en la actitud de autojustificarse, aunque sea religiosa, es indigna del reino de los cielos. La incredulidad obstinada es condenada. Hay gente tan obstinada que creen que están bien cuando no lo están. Así que en el versículo 23 dice la palabra de Dios, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? La obstinada incredulidad de los líderes. Este acontecimiento tiene lugar después del ministerio final del Señor en los atrios del templo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? El atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles. Y había peregrinos de todas partes del mundo en Jerusalén. Un gran número de personas se habían reunido en el templo y rodeaban a Cristo. Escuchaban las enseñanzas. Mateo dice, los principales sacerdotes y ancianos se perturbaron en extremo y confrontan al Señor. ¿Qué autoridad tenían para confrontar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Mesías? Entonces, ahí lo vemos. Marcos y Lucas nos dice que también estaban presentes los escribas. Esto indica que los líderes eran una delegación oficial, representando al cuerpo del gobierno judío y al Sanedrín. Todo lo ocurrido naturalmente produjo una crisis para el gobierno.
la entrada triunfal, la gente cantando, arrojando las palmas, arrojando la ropa, la aceptación por parte de Cristo de la adoración de los niños. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo pudo limpiar el templo? La interrupción del lucro de aquellos que vendían y compraban, la sanidad de los ciegos y los cojos, todo eso encendía la furia de ellos. En vez de darles gusto de que la gloria del Señor se estaba manifestando, estaban tan obstinados en los que ellos creían que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Cuidado con eso, cuidado. ¿Quién se cree Jesús de Nazaret? ¿Quién se cree? Entonces, es una pregunta capciosa. Vienen y le preguntan, ahí en el 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Sus mentes estaban tan cerradas a las afirmaciones de Jesús. Jesús mismo había dicho quién era Él, pero estaban tan cegados, tan obstinados en sus pensamientos. Pero entonces abundaban las oportunidades para aprender la verdad, pero su obstinación no les permitía recibir eso. Eran cautivos de una incredulidad obstinada. Tenemos que entender, en el versículo 23, la incredulidad desdeña a Cristo. Él estaba enseñando y la gente estaba recibiendo, estaba enseñando la adoración al Padre. Sin embargo, los incrédulos se acercaron y con toda informabilidad interrumpieron su enseñanza y la adoración de la gente. Saben que la incredulidad trata a Cristo con desconfianza. Tú le puedes compartir a alguien y dice, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes aceptar eso? No prestan atención a lo que dice y a lo que hace el Señor. Solamente quieren atacarnos y decirnos, no puede ser que ustedes crean eso. No puede ser que crean que el Señor es el Mesías. Sin embargo, a pesar de todo lo que Cristo ha hecho, el hombre lo sigue negando. Lo sigue negando. Prefieren unos pocos años de estima y placeres humanos antes que creer y entregar sus esperanzas al hecho de que la vida continúa por siempre. Hay gente que dice, aquí se acaba todo, aquí está el cielo y el infierno, después de la muerte no hay nada. Ahí es donde empieza todo. Ahí cuando morimos es cuando empieza todo. Hablando de desprecio, no hay mayor desprecio que el de negar al Hijo de Dios. La incredulidad es desdeñar. La incredulidad siempre interrumpe. Dios quiere un flujo libre del espíritu de la fe, pero hay alguien que no cree, interrumpe eso. Con una persona incrédula se puede interrumpir el fluir del Espíritu Santo. No hay un flujo libre en el espíritu de fe. Tenemos que entender, mis amados, tenemos que entender que debemos de dejar la incredulidad. Fíjense cómo dice Mateo 27, 39 al 40. Y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaban ofendiendo al Señor, aún viéndolo en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Ellos como quiera estaban atacando al Señor. La incredulidad golpea la esencia misma de la naturaleza de Cristo. Duda de la autoridad. La incredulidad duda de quién realmente es. El Sanedrín, o principales sacerdotes, ancianos y escribas, eran los líderes de la nación judía, y los principales sacerdotes eran los guardianes y gobernadores del templo, pero estaban tan enojados porque el Señor había hecho voltear a los cambistas. Así que querían saber quién le había dado a Cristo el derecho de hacer estas cosas. Jesús estaba interfiriendo en la administración de ellos. Formularon 2 preguntas.
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estaban cuestionando la autoridad de sus obras. Fue la primera pregunta. ¿Quién te da autoridad para sanar ciegos y cojos? ¿Y quién te da autoridad para voltear a los cambistas? Y la segunda pregunta era sobre su persona. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tenemos que entender que estaban cuestionando la autoridad y estaban cuestionando a su persona. La incredulidad siempre cuestiona las obras y la persona. ¿Con qué autoridad son hechas estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Es la pregunta. Cristo podría dar 3 respuestas: por la autoridad propia, por la autoridad de Dios y por la autoridad de las autoridades del templo. Pero los que lo estaban atacando sabían que ninguna autoridad del templo le había permitido hacer. La incredulidad toca la esencia misma de la naturaleza de Cristo. Una persona puede decir que cree en Cristo, pero no mostrar señales de haber entregado su vida a Él. Todo el mundo dice, ¿crees en Cristo? Sí, sí creo. ¿Pero le has dado tu vida al Señor? ¿Le das la autoridad de tu vida? No, pues no. Yo soy el dueño de mi vida. La fe que no entrega la vida no es sino una aceptación mental y superficial. Si una persona sabe que realmente Jesús es el Hijo de Dios, esa persona entrega su vida al Señor. Pero no tenemos que preguntarnos, ¿hemos entregado nuestra vida al Señor? Él es el Señor de nuestra vida. Él tiene autoridad para mandarnos. Él tiene autoridad para decirnos qué no debemos de hacer. ¿O estamos siempre cuestionándolo al Señor? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos abierto nuestros ojos a lo que es la incredulidad. ¿Cómo te interrumpieron, Señor Jesús? ¿Cómo te cuestionaron? A ti que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres el Mesías enviado por Dios. Te preguntaban que con qué autoridad, siendo que tú tienes toda potestad, Señor. Oh Padre, quita de nuestro corazón toda incredulidad y que podamos creer que tú eres poderoso y que no hay nada que no puedas hacer. Gracias, Señor. Padre, yo te pido en esta tarde por mi hermana Sarita, Señor Salas, que sigue enfermita, Padre. Tú la has estado levantando, sigue haciendo tu obra, Padre. Te pedimos también por nuestra hermana Lourdes Guerrero. Restáurala, Señor. Revístela de ti. Dale nuevas fuerzas en sus brazos, en sus piernas. Sana a los enfermos, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre tuyo. Amén. Amén. Qué bueno que estuvimos juntos. Mañana los espero a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.